siguiente reportaje usted podrá conocer la historia de una joven llamada Estefanía y de sus padres quienes experimentan sordera. Una familia que demuestra que la comunicación y el círculo familiar va por encima de cualquier discapacidad. La comunicación de la familia Carvajal Poveda es igual a la de cualquier familia costarricense. Las inquietudes, sentimientos, emociones y tristezas se comparten en cualquier momento. La única diferencia es que lo hacen a través de la lengua de señas. Estefanía Carvajal, al igual que sus otros dos hermanos, son hijos oyentes de padres sordos. Para ella, la comunicación con sus padres no ha sido ninguna barrera, pues desde muy pequeña, su papá y su mamá le enseñaron tanto el lenguaje oral como la lengua de señas costarricense. Básicamente desde muy pequeño uno se adapta como en cualquier persona que crece en un hogar donde se habla la lengua oral, uno crece con lengua de señas pero también con la lengua oral. Entonces es lo mismo que un extranjero crece en un país donde todos hablan español y crece hablando inglés con sus papás, es lo mismo nada más que pasó con la lengua de señas. Naturalmente, al tener sus padres una discapacidad auditiva, existen algunas limitaciones durante los primeros años, que se disipan conforme avanza el tiempo. Cuando uno está más pequeño, que uno quiere comunicar como cosas muy sencillas, como llamarlos o cosas así, no puede hacerlo desde el cuarto, digamos, como hace todo el mundo, que pega el grito y llama a los papás, sino que uno se tiene que levantar y ir a buscarlos. En eso, por una parte, y por otra parte, digamos, cuando uno está en lugares lejos o cosas así, cuando uno estaba más pequeño, más que todo, que no había celulares para los mensajes de texto, tratar de localizarlos sin que tuvieran a quien, digamos, les interpretara, era como más difícil. Uno de los retos que Estefanía superó fue el de ser el punto medular de conversación entre sus vecinos y maestros ante sus padres. Desde la entrega de sus notas finales hasta cualquier queja de la maestra, Estefanía acompañaba a sus padres para interpretarles. Básicamente ahí era como de parte de mis maestras y de parte de mis papás, era como full confianza conmigo, porque siempre tenía que ir yo a interpretar las reuniones de padres, o si había alguna queja conmigo, tenía que ser yo el intermediario de todas formas de lo que sea que hubiera pasado. Y de mi parte yo tenía que ser muy honesta con lo que la profesora le estaba diciendo a mis papás y mis papás a ellas, y no podía como manipular la información porque no era justo. Eso ocasionó que Estefanía siempre estuviera entre conversaciones de adultos. Era como cualquier niña, pero acostumbrada a charlar con los más grandes. Uno se acostumbra a hablar más con personas adultas y a entender ese tipo de conversaciones, entonces tal vez la gente donde lo ve a uno tan chiquitito, conversando con gente tan adulta, piensan que uno ya es muy maduro o que uno conversa con gente ya grande, entonces que es muy desenvuelto y cosas así, pero ya es porque uno ha tenido que someterse al entorno. A pesar de que el padre Estefanía tiene buena comunicación con las personas oyentes, siempre tuvo en cuenta que involucrar a sus hijos en conversaciones de mayores provocaba que estos asumieran roles de adultos. Bueno, sí, esto es cierto. Desde que tenía como 3 o 4 años, las primeras experiencias fueron por teléfono, tratando de que me ayudara, y la gente sabía, y lo que hacía era tratar de explicarle despacio a través del teléfono. Era muy difícil la comunicación para saber como palabras que utilizaban los adultos, palabras más avanzadas, era muy difícil que ella nos ayudara, pero poco a poco se fue acostumbrando, y ya como para los 5 o 6 años ya podía hacer llamadas y conversaciones normales porque era parte de su experiencia. Yo ahora tengo 3 hijos y si alguno no puede llamar, ya tengo otras 2 opciones para que me ayuden en ese caso. Para Odely Poveda, madre de Estefanía, tener hijos oyentes ha sido un reto agradable de superar. Con sumo cuidado y dedicación, supo cuidar a sus hijos durante las noches, cuando apenas eran unos recién nacidos. Saber que su hijo lloraba o le ocurría algo fue el motivo para que esa madre fuera más que cuidadosa y lograra enarbolar la bandera de la maternidad. Bueno, a veces yo me quedaba en la casa sola, entonces lo que hacía era utilizar el audífono, y cuando mi hija lloraba, cuando era bebé, entonces yo la oía y un poco, entonces podía ir y cada hora iba a chequear a ver cómo estaba. Tenía que ser más responsable para cuidarla y darle la comida y lo que ocupara, el pañal y todo. A veces mi mamá venía y me ayudaba en las tardes, nada más,
pero en la noche y el resto del día era la responsabilidad de mi vida, obviamente. Así, esta familia nos demuestra que la comunicación y el círculo familiar se encuentran sobre cualquier discapacidad. Para Nexos les informó Jafet Quesada. Si usted siente que se le está incumpliendo la ley 7600, denuncie. Recuerde que Nexos es un medio para hacer valer sus derechos. Lo único que tiene que hacer es escribirnos al correo electrónico nexostv@gmail.com o llamarnos al teléfono 25 11 62 42 y nosotros nos comunicaremos con ustedes. Ahora en Nexos vamos a un corte, pero enseguida regresamos con más información. Quédese con nosotros. ¿Aproximadamente cuántas personas sordas hay en Costa Rica? ¿17,000, 26,000 o 34,000? La respuesta al regresar.